Damos inicio al foro con las palabras de bienvenida del vicerrector de la Universidad de los Andes, doctor Eduardo Behrens. Bienvenidos todos al foro Infraestructura, motor estratégico para la competitividad del país. Bienvenidos también a este auditorio Mario Lacerna, que lleva el nombre del fundador de la universidad. Yo les doy un saludo muy cordial a nombre de las directivas de la universidad y también tanto a la Facultad de Ingeniería como a la Escuela de Gobierno. Ya mencionamos algunos de los nombres, quiero repetir de todas maneras a personas que quiero saludar específicamente. A mí me complace mucho que esté aquí el doctor Andrés Figueredo, vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, el doctor Diego Bustos, el jefe de Control Interno también de la ANI, los profesores Carlos Arboleda, el doctor Carlos Valén también, el profesor Luis Ponce, quien es el director del grupo INGECO, que ha sido quien ha tenido parte de la organización de este evento, junto con la Escuela de Gobierno y el doctor Eduardo Pisano. Repito, un saludo para la ANI, para el doctor Argelino Garzón de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, su presidente, para la Escuela, para la Facultad de Ingeniería, para el Ministerio de Transporte, un reconocimiento para quienes también ayudaron en la financiación y organización, Terpel, Argos, Uniandinos, un saludo muy especial para todos los invitados internacionales que han participado hasta este momento en el evento que hemos organizado hoy, y un saludo también muy especial al doctor Luis Fernando Andrade, quien me complace mucho que está aquí en la universidad y que de hecho me enorgullece que haga parte de la discusión que tendremos a continuación. Ya los expertos hablarán, ya tendremos esta discusión. Simplemente para ambientarla, quiero repetir unas cifras que mencionamos aquí cuando se hizo la instalación del cuarto premio de concesiones, de interventorías para las concesiones que organiza la ANI. Ustedes saben, a continuación, después de este panel, vamos a tener la gala de premiación de ese cuarto Premio Nacional de Interventorías, que se queden todos, que aprovechemos ese evento también. Y cuando hicimos el lanzamiento del premio hace unos meses, en mayo de este año, recitamos algunas cifras. Estas cifras, por supuesto, ustedes las conocen, algunas de ellas vienen de presentaciones que hemos utilizado con el Departamento Nacional de Planeación en el contexto de lo que se llama la misión logística. Entonces simplemente les quiero dar unas cifras para ambientar esa discusión. Cifras todas impresionantes y que se están dando y se van a dar gracias a la gestión de varios de los que están aquí presentes. Entonces, por ejemplo, en infraestructura vial, de aquí al 2035, al 2040, en parte por la continuidad del programa de 4G y la manera como se apalanque con otras fuentes de financiación, se espera que en Colombia, repito, de aquí a 2030, 2040, haya inversiones por decenas y decenas de billones de pesos para ampliar y mejorar nuestra infraestructura vial, centenares de túneles, más de 1.000 kilómetros de viaductos, más de miles de kilómetros de nuevas dobles calzadas. En vías terciarias también contaremos las inversiones en decenas de billones de pesos, decenas de miles de kilómetros de pavimento rehabilitado, miles de kilómetros de pavimento nuevo en vía terciaria, decenas de miles de kilómetros de afirmado mejorado, placa huella, más de 1,5 millones de kilómetros que serán objeto de conservación. Eso complementado con algo muy importante que hoy también será parte de la discusión, que es no solamente infraestructura vial, sino todo el tema de intermodalidad. En fluvial, por ejemplo, se esperan inversiones por cerca de 10 billones, diversidad de proyectos en Cuenca Amazónica, Orinoco, Atrato, Magdalena, Pacífico, también nueva infraestructura aeroportuaria, otra vez en cuantías de 10, 15, 20 billones de pesos, y lo mismo para infraestructura ferroviaria, incluyendo todo lo que se espera que ocurra con el Metro Bogotá, ojalá más de una línea de aquí a las fechas que estamos diciendo, y todo el corredor estratégico con Cundinamarca. Entonces, eso simplemente para mencionar algunas de las cosas que estarán en discusión hoy. Yo simplemente quería traer eso como contexto, darles otra vez la bienvenida, muy orgulloso de los miembros del panel, y simplemente desearles una discusión muy abierta. Estamos en un foro académico, entonces bienvenida a la discusión. Muchas gracias. La intervención del coordinador de intermodalidad del DNP, Giovanni Páez. Bueno, muchas gracias a la Universidad de los Andes, a todos los organizadores de este evento. Desde el Departamento Nacional de Planeación estamos muy orgullosos de poderlos acompañar. Siempre van a ser importantes este tipo de discusiones que se den en torno al desarrollo de infraestructura. Particularmente hoy vamos a hacer una muy breve presentación complementando lo que decía hace un momento el vicerrector Eduardo
acerca de algunos componentes de financiación de una manera muy rápida. Si bien nosotros nos hemos enfrentado a unos desafíos enormes en materia de financiación de infraestructura, creo que hemos salido adelante con algunos de los programas estratégicos que se han puesto en marcha y que al día de hoy ya estamos evidenciando como unas obras ya realizadas, teniendo en cuenta que para el usuario siempre es difícil decir que una obra está realizada, que está viendo cómo se materializa el pago de sus impuestos, las contribuciones regionales y el presupuesto del gobierno, hasta que las obras no están en uso. Creo que el primero de los grandes marcos de referencia que tenemos y el actual, sobre el cual nosotros estamos haciendo una gran referenciación en desarrollo de infraestructura, es el panorama de las vías de cuarta generación, un programa exitosamente liderado y desarrollado por la ANI, en cabeza del doctor Luis Fernando Andrade, aquí presente, y que afortunadamente ha contado con el concurso maravilloso del sector privado, de todas las instituciones del gobierno nacional, de los departamentos y de todos aquellos que han puesto su grano de arena para que esto pueda ser una realidad. Nosotros, digamos, consideramos que desde algún momento el desarrollo de infraestructura en el mediano plazo no iba y no va a ser un tema sencillo, por supuesto que no va a resultar siéndolo. Tenemos unos desafíos muy grandes en un componente de intermodalidad, sabemos que no podemos estar volcados únicamente al desarrollo de carreteras. Sin embargo, Colombia ha presentado unos rezagos en materia de infraestructura, hay unos pasivos viales importantes que en el corto plazo, me atrevo a decirlo yo, ya está viendo cómo estamos superando esos primeros rezagos. Actualmente, el Foro Económico Mundial, con las clasificaciones anuales que hace entre más de 160 países en la calidad de su infraestructura, está posicionando a Colombia en unas posiciones no muy privilegiadas, hay que decirlo. Sin embargo, en el último año Colombia ascendió aproximadamente 10 puestos en el índice de calidad de su infraestructura carretera. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente al orden de inversiones que nosotros estamos consiguiendo, teniendo en cuenta ese pequeño punto de inflexión que ustedes pueden ver a partir del año 2013. En el año 2013, el gobierno nacional estaba invirtiendo por concepto de inversión en desarrollo de infraestructura más de 7 billones de pesos, aproximadamente 7 billones y medio. Sin embargo, dada la coyuntura económica, la economía derivada de los precios del petróleo y otras adicionales, nos hemos visto abocados a pensar en algunas otras fuentes de financiación, algo que vamos a hablar en un momento. Y es en este momento en donde le llega a Colombia, a partir del año 2014, en muy buen momento la implementación del programa de concesiones de cuarta generación, la vinculación del capital privado como mecanismo de financiación y desarrollo de infraestructura. Esto nos permitió hacer una implementación a tiempo de la ley que se gestó en el año 2012, la ley 1508 de asociaciones público-privadas. ¿Qué es lo que tenemos básicamente acá? Colombia, en su mejor punto de los últimos 14 años, en el año 2013, estuvo invirtiendo cerca del 2.7% como porcentaje del PIB en desarrollo de infraestructura. Ahora, esto está contemplando no solo las fuentes de presupuesto general de la nación, no solo PGN, sino estamos también incluyendo la inversión de los privados, la inversión de regalías y una que otra marginal derivadas del Fondo de Adaptación, que se creó y se generó a partir del año 2011 como consecuencia de la ola invernal que se presentó en Colombia en los años 2010 y 2011, y también algunas fuentes regionales. Esto, mal contado, está superando los 24 billones de pesos, nos hemos tratado de mantener en ese margen, sin embargo la restricción presupuestal del PGN ha venido disminuyendo. ¿Qué se ha hecho para esto? Las inversiones del sector privado estuvieron o están contempladas para que la inversión fuerte sea en los primeros 3, 4, 5 años cuando mucho, en la etapa de construcción del desarrollo de los proyectos de 4G. Ahora, lo interesante de esto es ver el desafío que tenemos a puertas del próximo cuatrienio. El marco fiscal de mediano plazo, es decir, el presupuesto de inversión que se tiene contemplado para los próximos 4 años, está significantemente reducido en comparación al cuatrienio que estamos por terminar, y es una reducción aproximada del 30-40%, que para efectos de inversión solo de PGN es bastante alta. Es un momento en el cual entran las inversiones fuertes del sector privado, pero no es solo esto, el desafío es identificar las nuevas fuentes de financiación y el ver cuál es el impacto de que a hoy Colombia tenga una inversión estimada del 2.2-2.1% como porcentaje de su PIB en infraestructura. Aparentemente
y realmente es una cifra baja, teniendo en cuenta que la recomendación es hacer unas inversiones entre el 6 y 7% del PIB. Sin embargo, en la región latinoamericana, Latinoamérica y el Caribe, tiene unas inversiones como porcentaje de su PIB en promedio del 2.8%. Ese promedio básicamente está determinado por las inversiones que tienen países como México, como Argentina y como Brasil. Estos tres países no superan en el 2.2%, sumados los tres, ahí podría entrar Colombia si contabilizamos los últimos 2-3 años, y son las que mandan la parada en este promedio. ¿Por qué? Porque países como Paraguay, países como Chile, tienen unas inversiones mucho más altas. Bolivia, son países que tienen inversiones superiores al 4% de su PIB. Así que, si bien Colombia está destinando una cantidad baja y el desafío es bastante alto, destinar casi que el doble de lo que estamos destinando hoy no es sencillo, estamos trabajando justamente para identificar esas fuentes de financiación, y no solo es identificar las fuentes, es saberlas aplicar. ¿A qué me refiero con esto? La vinculación del capital privado en la Ley 1508 de 2012 permite que haya vinculación no solo por el hecho de ingresar recursos. No es un secreto para nadie que la participación del sector privado es fundamental no solo para la vinculación de capital. ¿Y por qué digo esto? En el año 2015, desde el Gobierno Nacional se formuló el Plan Maestro de Transporte Intermodal, el PMTI, que básicamente no solo formula una política de Estado en el mediano y en el largo plazo, sino que abre la puerta a que estos desafíos puedan ser tratados de una manera mucho más minuciosa, pero a la vez interdisciplinaria. Esta es la distribución de inversiones de la gráfica que estábamos viendo anteriormente, pero ya desagregada por las fuentes de financiación. La fuente, digamos, que ha predominado, que es el primer color, el color rosado de la parte de abajo, es el presupuesto general de la Nación. Se ve una caída identificable a partir del año 2014, como lo vimos en el slide anterior, y entra de alguna manera a compensar el presupuesto del nuevo esquema del Sistema General de Regalías, también aplicado a partir del año 2012. La forma en la que se distribuían las regalías anteriormente, ya ustedes, la gran mayoría, sabrá cómo ha cambiado el esquema de distribución. Igual hay muchos retos también por mejorar en los esquemas de asignación, especialmente en aquellos recursos que quedan rezagados de su destinación, digámoslo de alguna manera. Parte de ello es teniendo en cuenta que también el Fondo de Ciencia y Tecnología, cuyos recursos, alguna parte de sus recursos, estaba sin destinación, otra sin destinación ni ejecución, está empezando a ser parte de las contribuciones que puede tener, por ejemplo, para la red terciaria, la red regional del país. ¿Y por qué es tan importante invertir en la red regional? Porque Colombia tiene cerca de 18.000 kilómetros de red vial nacional, es decir, la famosa red primaria, donde están las concesiones de cuarta generación y los grandes proyectos de obra pública del Invías, que, como lo dice la teoría, son las vías, es la infraestructura vial de la cual está en cargo el Gobierno Nacional. Sin embargo, la red terciaria suma más de 140.000 kilómetros en un rango estimado, porque es una política que se está empezando a trabajar con un primer paso que es un inventario real. Pero los órdenes de magnitud nos dan 140.000 kilómetros, a esto sumemos la red secundaria que son otros 35.000 kilómetros, es decir, la red nacional es la 10ª parte en extensión por lo menos de lo que corresponde a la red regional. La intermodalidad que está planteando el Plan Maestro de Transporte Intermodal tiene que estar apuntada justamente a una conectividad y a una accesibilidad de las regiones, máxime en un escenario de posconflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que las fuentes del Sistema General de Regalías están dando un complemento muy fuerte al desarrollo de la infraestructura vial, pero el desafío está en hacer todavía más fuerte la gestión de las gobernaciones, los departamentos, los municipios, para que ellos puedan tener una formulación mucho más estructurada, mucho más seria de los proyectos que ellos esperan ser financiados. ¿Y por qué lo menciono? Porque los OCAT, que son las fuentes, digamos, los órganos que aprueban las fuentes de recursos para ser destinadas en diferentes proyectos de orden regional, están identificando que se llegan muchísimos proyectos como propuestos, pero no cuentan con esa estructura institucional suficiente como para por lo menos cumplir los requisitos básicos para que el proyecto sea estudiado. Una vez el fortalecimiento institucional se dé, muy seguramente vamos a tener muchísimos más proyectos. Ahora, como dato curioso, hay que decir que la gran mayoría de los proyectos que son financiados por el Sistema General de Regalías
son del sector transporte. Tenemos vías secundarias, vías terciarias, hay infraestructuras que van acompañados para vías urbanas y desarrollo de sistemas de transporte, por decirlo así, de municipios pequeños. Y todo esto no es menor, porque la capilaridad que generan este tipo de desarrollos de infraestructuras regionales es clave justamente para la competitividad y el desarrollo de esa infraestructura que llamamos la infraestructura grande, las vías 4G, los aeropuertos, los puertos y la red ferroviaria y demás. Así que a partir del año 2016, nosotros nos encontramos con un escenario en el que veníamos de 3 años atrás, tener presupuesto general de la Nación por encima de los 7 billones de pesos, a que nos encontremos hoy con cerca de 5 billones de pesos. Tenemos una reducción bastante importante. Así que el desafío no es solo qué hacemos con menos plata, sino qué es lo mejor que podemos hacer con los recursos que tenemos, a la vez que identificamos las nuevas fuentes de financiación para ser todavía más eficientes y competitivos. ¿Y por qué se da la necesidad de establecer este desafío de la intermodalidad? Por supuesto, no está mal que nos hayamos volcado en los últimos años a que la mayoría de los recursos sean destinados a los proyectos de carreteras. Y no lo es porque es la primera necesidad del país, teniendo en cuenta que el gran porcentaje de carga de los más de 300 millones de toneladas que se movilizan por el país se vuelcan por el modo carretero. El segundo modo que más moviliza carga en el país es el modo ferroviario, más o menos un 25% versus un 75% del carretero. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Que el 99% de lo que se moviliza por trenes es el carbón. Para esto, ¿cuáles son las estrategias? 1, identificar estas fuentes de financiación. Tenemos el modo aéreo, carretero, ferrocarril, fluvial y marítimo, y otros es la destinación del presupuesto de inversión que está destinado básicamente a fortalecer y a facilitar la gestión institucional del Ministerio de Transporte, la ANI, el INVIAS, la Aeronáutica Civil y las demás entidades vinculadas del sector transporte. Ahora, tal cual como es este orden de magnitud de inversiones por modo, aquí lo estamos viendo en una escala que está llegando cerca de los 8.5 billones de pesos para el año 2013, justamente, esto está sumando todas las fuentes, recordemos, es necesario repensar cómo ahora, si vamos a facilitar en más de 8.000 kilómetros de intervención a través de las vías de cuarta generación en sus 3 olas, cómo vamos a interconectar el país. El desafío del Plan Maestro de Transporte Intermodal establece unas cifras bastante desafiantes, estamos hablando de cerca de 190 a 200 billones de pesos planteados en un esquema cercano a los 20 años. El mejor esquema de división que se pudo hacer fue dividir esto por décadas, y sabemos que en el modo ferroviario, por ejemplo, contrario a lo que muchas personas piensan, no se trata de desarrollar nuevos proyectos ferroviarios. La red ferroviaria está ascendiendo a 3.400 kilómetros aproximadamente, pero tenemos activos menos de 800, es decir, operables. La ANI hizo un esfuerzo bastante importante a partir del año 2013, le ha invertido más de 230.000 millones de pesos a la red ferroviaria principal, la que nosotros conocemos como la columna vertebral, es el corredor central entre La Dorada, Chiriguaná, Santa Marta, y un corredor que va hacia Boyacá, Bogotá, Belencito, a través de una figura de obra pública. Ojo que no es ninguna concesión, y eso es lo interesante. Decían, ¿qué hace la ANI haciendo una obra pública? Bueno, conservando la red, haciendo la rehabilitación y la atención a puntos críticos para que muy seguramente el próximo año ya podamos utilizarla. Y no se trata de crear kilómetros nuevos. Mucha gente dice, necesitamos conectar el Pacífico con el centro del país, necesitamos acercar mucho más el Atlántico. Sí, las ciudades que tenemos la mayor cantidad de producción estamos lejos de los puertos, ese es un desafío que no es un secreto para nadie durante décadas, pero resulta que el gran desafío en el modo ferroviario es poder atender la red existente, porque de 3.400 que tenemos actualmente, solo tenemos en calidad de operables 800. Cuando los corredores que está interviniendo la ANI en este momento estén activos, vamos a estar cerca de los 1.600 kilómetros aproximadamente, es decir, estaremos todavía en la mitad. Así que ese es el primero de los grandes desafíos. Como le decía el vicerrector, son inversiones que son cuantiosas. En una primera etapa nosotros requeriríamos del orden de aproximadamente entre 1,5 y 2 billones de pesos para poder complementar la gran mayoría de la red que realmente tiene sentido usar. Y aquí también valga la pena decirlo,
así como están los desafíos de orden macroeconómico para el país, para identificar cuáles serían las fuentes de financiación de la infraestructura, hay que tener en cuenta que se requieren algunos ajustes internos a la distribución del presupuesto del gobierno para financiar este tipo de infraestructura. Las cosas de contraprestación portuaria, por ejemplo, hay una destinación que va específicamente para el funcionamiento de la ANI. Ahí estamos discutiendo una propuesta para que estos esquemas de contraprestación puedan financiar realmente la infraestructura. Esto obviamente requeriría algún tema de discusiones, y la entrada tanto de la Comisión de Regulación de Infraestructura del Transporte, la CRIT, porque pues, digamos, es una unidad, al igual que la unidad de planeación de transporte, que están creadas por decreto, pero que su funcionamiento está todavía apenas en etapas de inicio. Con este panorama, simplemente les quiero dejar el mensaje que el reto, y es algo que hablaremos en unos momentos en el panel, el reto del gobierno nacional es justamente lo que depende del propio gobierno, pero también lo que lo supera, la vinculación del capital privado en otros esquemas, los nuevos esquemas institucionales y normativos para la valorización, y por supuesto, algo que es no un secreto para la comunidad académica, para los privados, ni mucho menos para el gobierno nacional, y es que si la integración de modos, si realmente la agenda logística no llega a ser aplicable en un esquema de intermodalidad, que es el que venimos planteando hace 2 años, va a ser muy difícil que por más recursos que tengamos, realmente seamos un país competitivo. Así que los 2 grandes desafíos se están centrando en el desarrollo real de un esquema intermodal, en donde las economías de escala permitan que realmente el sector transporte pueda salir de ese rezago de infraestructura en el que está, si bien estamos considerados como uno de los países que mejor está comportándose en puertos y aeropuertos, por lo menos a nivel de región. Muchísimas gracias. Saludo a mis amigos, compañeros de panel, que muy pronto estaremos ahí en ese ejercicio. Para mí es un honor regresar como egresado de esta universidad, regresar aquí a un evento en el cual me prestan un atril para poder hablar. Me siento muy complacido de volver acá con atril incluido. Muchas gracias, doctor Eduardo. Entre otras, tuviste un lapsus cuando me saludaste a Angelino Garzón. Espero que no sea por afinidad ideológica. Pero yo sé que lo hiciste, fue un lapsus simplemente, me ha pasado ya en otras ocasiones. Bueno, a mí me han hecho, a ver si fue que se me barajó la presentación, cuando me hicieron la invitación me cursaron 2 preguntas. ¿De qué me la hicieron? Las preguntas que tenía era que me refiriera a qué hay que pensar al momento de planear la infraestructura para que de verdad se convierta en un motor estratégico. Y la segunda es si existe actualmente una estrategia a corto y largo plazo sobre ese tema de desarrollo de infraestructura. Pues mis compañeros de panel, la mayoría tienen que ver con el tema de infraestructura vial o de transporte, no vial sino de transporte. Y en mi presentación me voy a referir particularmente cuando hablo de infraestructura a infraestructura de transporte, pero no podemos olvidar que hay otros factores de infraestructura, otras áreas de infraestructura que son muy importantes para la competitividad del país, como pueden ser acueductos y alcantarillados, lo cual impacta en la salud de la población, y ese es un tema que realmente el país ha venido como dejando un poco rezagado. Y es importante, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde el Ministerio de Vivienda, es importante que ese tema no se deje en el olvido. Es un tema que es muy importante en cuanto a beneficio social y en cuanto a equidad. Todas las regiones que estuvieron más afectadas por el conflicto, indudablemente en ese aspecto tienen graves problemas y graves falencias. Aquí hay una definición del concepto de competitividad, pero yo lo resumiría en una cosa muy sencilla. Un productor es competitivo si puede capturar mercado. Y entre más mercado capture, es mucho más competitivo. Y para eso se necesita, como base para ser competente, se necesita que pueda producir de manera costo efectiva, con la menor afectación posible al medio ambiente, porque eso va a tener también unos temas, ya está teniendo unos temas comerciales importantes. Hay países en que si no
Hay empresas que quedan vetadas simplemente porque tienen malas prácticas ambientales, que pueda atender a la mayor cantidad de clientes, o sea, pueda llegar a diferentes mercados, tema que con la globalización se está buscando de manera internacional, y además que le pueda llegar al cliente a tiempo y en el menor tiempo y con los menores costos. En el Foro Económico Mundial tienen un análisis de los índices de competitividad global y lo basan en la calificación de 12 aspectos que influyen en que un país sea competitivo o no. Digamos que, si ustedes observan, el segundo, el que está en el círculo, es infraestructura. Es un punto muy importante para definir la competitividad de un país, que haya una buena calidad y cantidad de infraestructura que permita bajar los costos de transacción, los costos de transporte. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer cuando vayamos a planear infraestructura? Pues tenemos que pensar que eso es la base para el desarrollo de la economía. Inclusive, es la base para lograr que regiones que están atrasadas económicamente o que no tienen mayor prospección económica puedan dispararse en el momento en que se cuente con una buena infraestructura para poder acceder a los mercados. En el nivel macro, indudablemente, la interconexión con los mercados regionales y extranjeros, por eso se insiste tanto y lo hemos visto en el tema portuario. El gobierno ha insistido mucho en el tema portuario, que es nuestra puerta de entrada y salida al resto del mundo. En el nivel micro, indudablemente, y más nosotros que estamos saliendo de más de 5 décadas de conflicto, indudablemente es un tema súper importante para que realmente la paz sea un tema estable, duradero. Tenemos que permitir que toda esa población tenga acceso a los mercados y tenga interconexión. La infraestructura mejora la calidad de vida, se requiere para poder hacer un desarrollo sostenible y es una gran oportunidad para fomentar la innovación. Y ahí yo dejaría un interrogante. La infraestructura aquí es un mercado, la construcción de infraestructura es un mercado regulado porque es un mercado que lo maneja el Estado, así sea concesionado. Entonces es un tema regulado. Al ser regulado, el Estado es bastante inamovible en el tema de innovación. En lo que es obra pública es muy difícil incorporar nuevas tecnologías. Ahí tenemos una dificultad en que necesitamos que el Estado sea mucho más ágil, sea mucho más abierto, se arriesgue un poco, pero es que con el tema del detrimento patrimonial ningún funcionario se atreve a probar una nueva tecnología porque qué tal que eso no resulte bien. Ahí tenemos un gran reto y en ese reto la academia tiene mucho papel para jugar. Bueno, ya había comentado el tema de la infraestructura que es un tema muy importante para impulsar el desarrollo económico. Y paso entonces un poco a resolver la segunda pregunta con respecto a qué se está haciendo al respecto. Me da temor de que de pronto esté chiviando al doctor Andrés Figueredo, pero pues es lo que tenemos para mostrar, es lo que está haciendo la ANI, no sé si de pronto lo esté chiviando. Un esfuerzo muy importante que se hizo hace un par de años fue establecer un plan maestro de transporte intermodal. Lo que se venía buscando con eso es que hubiera una hoja de ruta de cuál es la infraestructura de transporte que tenemos que construir. Porque si ustedes no les falla ya la memoria, la verdad es que cuando se inicia un gobierno, los gobiernos vienen con una idea que si uno se pone a ver si eso responde a un plan o una política de Estado, se da cuenta que no, es un programa de gobierno que se establece en el momento en que entran. Recordemos el plan 2500 del gobierno Uribe, era un plan que si uno lo trataba de meter dentro de un esquema de volver más competitivo toda la infraestructura de transporte del país, se quedaba como bastante en el aire. Y lo que se trataba con esto era eso, llegar a que se lograra como una
hoja de ruta. Y el plan existe, y creo que fue un esfuerzo bastante exitoso de poder saber para dónde vamos. La mala noticia es que, y de pronto alguno de los panelistas me pueda contradecir, y de lo cual yo me agradaría mucho que eso pasara, es que vale tanto como vale el papel en el que está escrito, como política de Estado. No tiene ninguna fuerza vinculante para ningún gobierno que venga después. Aquí se está ejecutando porque hay una decisión política del gobierno Santos de tratar de avanzar en ese plan maestro de transporte, pero no sabemos en el próximo gobierno si eso lo metan en la gaveta del olvido. Desafortunadamente, ese propósito de volverlo a una política de Estado, pues no se está consiguiendo. Ahí está, ya habían mencionado el representante del Departamento de Planeación, que son como 208 billones de pesos que se piensan invertir hasta el 2035. Ahí lo que está la intervención en la red vial, 19.500 kilómetros por 182 billones de pesos. Indudablemente el modo carretero es al que más recursos se le van a poner en ese plan. En construcción de aeropuertos, que ha venido avanzando bastante bien, es una inversión de 16 billones de pesos. Y en rehabilitación de red férrea es llegar a los 1.800 kilómetros que se comentaron, con una inversión de 10 billones de pesos. En este tema, y usted tiene razón, que los ferroviarios sobre todo se quejan mucho de que es que Colombia abandonó el modo ferrocarril y solamente subsiste en esencia por una necesidad de un sector económico muy específico, que es el carbonero. Esos son el proyecto ferroviario que funciona aquí realmente es el de transporte de carbón. Esa es una discusión que yo no puedo tomar partido, porque yo oigo opiniones diversas. Definitivamente el ferrocarril puede funcionar muy bien para cruzar las llanuras de Estados Unidos desde el Pacífico hasta el Atlántico, pero en nuestra topografía el ferrocarril parece que no es tan eficiente cuando se trata de treparse a las cordilleras, y las ciudades productoras nuestras quedan arriba de las cordilleras. Entonces, ese es un tema que inclusive ya me han estado proponiendo que hagamos un gran debate sobre el tema, si se debe o no se debe tratar de potenciar más el modo férreo. Tenemos un proyecto que ya está, una concesión que está en el proceso de liquidación en la ANI, que es el del Tren del Pacífico, que no se pudo poner a andar, se reventó. Definitivamente, dice uno, tal vez la carretera sí le compite eficientemente ahí, porque es que no es solamente el costo de cuánto vale una tonelada kilómetro de transporte, sino todo el costo logístico que implica manejar carga por ferrocarril, porque eso tiene unos tiempos diferentes de embarque, de espera, y el que quiere traer su carga no está dispuesto a esperar a que el tren vaya y se quede allá 3 o 4 días esperando a que cargue todo, porque en esos 3 o 4 días él llega a Bogotá con un camión. Entonces, pues ahí se crean algunas dificultades para ese modo ferroviario. En la red, en la parte fluvial también va a haber inversión. Ya se comentaron aquí los ríos que se van a tratar de poner a funcionar en navegación. Río Magdalena, desafortunadamente en este momento emproblemado por el escándalo de Odebrecht, que no permitió el cierre financiero de ese proyecto. Hay otro que es el de llegar por el río Meta al río Orinoco, bastante emproblemado, mientras nuestro amigo Chávez siga ahí nuestras amigas chavistas sigan allá manejando Venezuela, porque pues si llegamos al Orinoco y de ahí para allá no nos dejan seguir, no tiene mayor sentido tratar de insistir en esa conexión. Está también la cuenca del Atrato, lo del Magdalena, y indudablemente pues un proyecto bastante ambicioso es el del Orinoco. En el tema del Orinoco hay un proyecto que ya inclusive se está empezando a diseñar, que viene desde el Pacífico
y pretende salir al sur de Florencia y atravesar Piedemonte y después coger la llanura de Casanare y Vichada y llegar también hasta el Orinoco. Ese es un proyecto que yo digo que yo no lo veo posible antes del año 2030, pero yo creo que también es importante que pensemos en cosas, que tengamos presente que tenemos que buscar proyectos ambiciosos. Esa es un área definitivamente con un altísimo potencial de generación alimentario y ahí Colombia puede tener una gran oportunidad de volverse muy competitivo. Infraestructura aérea, ya dijimos que íbamos bien, desafortunadamente ahora se está usando muy poquito. Vías regionales, ahí hay una gran inquietud de parte mía y de parte de los miembros de la sociedad, y es que desafortunadamente las inversiones en las zonas regionales dependen mucho de la voluntad política de cada una de las entidades. Voy a acelerar para terminar rápidamente. Y esas son unas pequeñas repúblicas independientes en cuanto hace a transparencia en contratación, a eficiencia en la contratación, a logro real de metas físicas de los proyectos. Ahí hay que buscar un esquema distinto de intervención de esas vías regionales, porque si no posiblemente terminemos financiando campañas políticas. Como conclusiones, indudablemente en Colombia hay un cambio muy importante en la inversión en infraestructura. Desafortunadamente, si uno mira hacia atrás, estamos hablando de que debíamos llegar a un 6% del Producto Interno Bruto en inversión en infraestructura de transporte, y pues no hemos llegado a eso, lo más que hemos llegado es a 2.5, 2.6%. Pero es que de ese 6%, inclusive en el año 2004 se hizo un estudio y se estimó que se debía desde ese momento invertir mínimo el 3% del PIB. Entonces todos los años se ha ido creciendo el rezago. Por eso ahora tenemos ya que hablar desde el 6% para poder llegar a alcanzar el tema. Lo importante de eso es que siempre haya una inversión sostenida, que si se definen unos esfuerzos de llegar a unos niveles, que eso sea una inversión sostenida. Y para esa inversión sostenida lo que se requiere, y desafortunadamente es otra mala práctica que tenemos por la falta de visión de Estado, es hacer en su debido tiempo los estudios de preinversión. Porque si llega un momento en que nos llega la fuente de financiación y conseguimos fuente de financiación y no tenemos proyectos, se pierde la oportunidad. Tenemos que estar listos para que los proyectos estén en un nivel adecuado para poderlos desarrollar cuando llegue la plata. Y en las épocas de vacas flacas, eso vamos a hacer. Invirtamos en planeación de los proyectos, en preinversión. Yo lo dejo aquí porque ya creo que me pasé de mi tiempo y muchas gracias. Me da mucho gusto poder estar acompañándolos aquí en el día de hoy con un tema tan especial como este tema de la infraestructura. Argelino lo habló con toda claridad. Infraestructura no solamente es vías de transporte o aeropuertos, carreteras, tenemos una cantidad de temas, la red eléctrica nacional, la red de telecomunicaciones en Colombia, en fin, los acueductos, los alcantarillados, la cantidad de ingeniería que hay, digamos, en todas esas posibilidades es inmensa, y el país tiene que seguir avanzando. A medida que crece Colombia, pues crecen sus necesidades de conexión. El país, yo creo que ha habido una cosa que es interesante, y nosotros le tiramos muy duro siempre a todos los temas de Colombia, ¿no? Bueno, clasificamos al Mundial y yo creo que todos renegamos del equipo de fútbol anoche, y eso mismo pasa con el Estado, de que todo es malo, nada se da, y la realidad es que el país, digamos, sí ha tenido, digamos, un crecimiento de una cantidad de temas que son muy favorables en una cantidad de áreas, que serán tema de otro conversatorio, pero es importante entender que sí ha habido un crecimiento muy grande en muchas cosas. Y una cosa que ha sido vital, yo me acuerdo de una discusión con uno de los ministros de Transporte, que en un momento dado el país, la gente no se dio cuenta y se empezaron a vender en el país 300.000, 350.000 vehículos anuales, que el país no venía, nunca tuvo tradición de haber sido, digamos, un gran comprador de carros,
Y eso pasó durante 5 o 8 años, que 1.000.000 de vehículos, pues una cifra absolutamente inmensa, empezó a salir a las carreteras de Colombia. Teníamos unas carreteras, digamos, muy ausentes con todo este tema de los retenes que hacían las FARC en ese momento, las famosas pescas milagrosas, y de la noche a la mañana se garantizó seguridad, la gente empezó a salir a las carreteras y obviamente pues lo que había pues se quedó chiquito para lo que eran las nuevas realidades del país. ¿Por qué estoy yo aquí sentado? No simplemente por ser el director de la Escuela de Gobierno. Yo trabajé mucho el tema de transporte, a mí me tocó una primera ley que fue básica en el tema de transporte, que fue recién aprobada la Constitución del año 91. Yo estaba de senador en la Comisión Sexta, que es la comisión que tiene que ver con los temas de infraestructura, y me correspondió la ponencia de una ley que venía, que era como la que reorganizaba el sector de transporte, y le dimos un vuelco gigantesco con una conciencia, y fue que la nación, que era, digamos, donde estaban los recursos grandes del país, en un momento dado tomó una decisión, y era que una gran parte de esos recursos, alrededor de la mitad, se le entregaban a las entidades territoriales para pagar sus gastos de salud, de educación, pero también, digamos, los gastos de libre inversión, y la nación se quedó sin plata. Entonces, lo que es muy interesante es que la gente no se ha dado cuenta del esfuerzo que se está haciendo por parte de las autoridades nacionales, es que se quedaron sin plata porque entregaron la mitad del presupuesto, pero paralelamente lograron incrementar. Ustedes ven históricamente ese cuadro que les mostraron, el país no pasaba de medio punto del PIB en los recursos que habían disponibles para hacer infraestructura de transporte en Colombia. Y en los últimos 4 años, 8 años, se logró llegar a unas cifras del orden del 2.7, o sea, estamos multiplicando no por 5, sino casi por 6 veces el presupuesto que se tuvo históricamente en el ministerio o en las distintas entidades de transporte para poder hacer infraestructura de transporte. Y eso se logró por una serie de temas interesantes que fue, y yo quiero contar un poco esa anécdota porque me parece que es interesante. Pasada la Constitución, el gobierno se queda sin recursos y hay que buscar, bueno, aquí no hay plata para poder seguir haciendo carreteras, ¿qué son los nuevos esquemas? Y obviamente se empezó a hablar de las concesiones de carreteras, pero eso no funcionaba, no había ninguna posibilidad. Y un poco, yo he oído unas críticas, y lo voy a decir concretamente, contra un proyecto de ley que el gobierno ha venido impulsando en el Congreso para garantizar que los créditos bancarios que se pagan para infraestructura sí son pagables. Y creo que con ignorancia, desconocimiento, se tacha eso como un mal proyecto de ley o como un favorecimiento a los bancos. Cuando uno mira las cifras, se empieza a dar cuenta que es que plata del gobierno nacional ya es un porcentaje mínimo alrededor de los recursos que se requieren. Si esto no tiene recursos del sector privado, y los recursos del sector privado no son del sector privado de las compañías de ingeniería, son de los bancos, son de los recursos son de los bonos que una vez, digamos, los contratos están firmados, se sacan bonos alrededor de ese proyecto específico. Son recursos del sector privado los que realmente están financiando en grande la infraestructura de Colombia. Y todo el mecanismo de financiación está montado sobre ese esquema. Entonces, pretender que los bancos no cobren lo que prestan, ¿qué quiere decir? Pues que los bancos no van a prestar. Eso me recuerda a otra anécdota. Yo estaba de ministro de Desarrollo Económico y un congresista de muy buena fe dijo: las mujeres cabeza de familia no son embargables. Y le dijo: hombre, retira el proyecto. No lo retiro, que eso es una maravilla. ¿Cómo van a embargar las mujeres cabeza de familia? A partir de la aprobación de ese proyecto no hubo un crédito aprobado para las mujeres. ¿Y la razón cuál es? Nadie presta plata que no pueda volver a cobrar. Esa es una ley de Dios, pues, para hablarlo con toda la claridad. Entonces, pretender que eso no exista es absurdo porque el Estado no tiene los recursos para poderlo hacer. Y eso me lleva un poco a lo que quiero hablar con estas figuras que están aquí sentadas, todas personas que conocen en detalle todo el tema de la infraestructura, y es, bueno, llegamos al 2,5% del PIB en inversiones en infraestructura. ¿Para dónde vamos? Por un lado tenemos una nación que está descuadrada fiscalmente. Durante un par de años, gracias a que tuvimos el petróleo, digamos, parte de que esas inversiones se pudieron hacer, y algunos dirán, hoy critican la cosa petrolera, pero lo que permitió tener esas inversiones fue los ingresos petroleros del país y mineros. El impuesto, el 25% del impuesto de renta en Colombia lo llegaron a representar los recursos de las compañías petroleras, incluyendo Ecopetrol. Ni hablar de regalías y ni hablar de otros tributos. Pero entonces un poco
desaparece lo del petróleo, no tenemos esos recursos. Eso nos permite que el Ministerio de Hacienda pueda estirar un par de años más, mantener un nivel de inversión como compensatorio de la caída de esos ingresos, pero ese cuarto de hora se acabó. Y a partir del año entrante, los recursos fiscales de la Nación tienen que corresponder a sus ingresos. Ya este año, en el proyecto de presupuesto que se presentó al Congreso, hay un recorte casi del 1% del PIB. El año entrante va a haber un recorte adicional. Yo he sido ministro, he estado sentado en un Consejo de Ministros y cuando vienen los recortes presupuestales, y lo voy a decir con toda la claridad, al primero que le quitan es al Ministerio de Transporte. Y la razón es única. A la justicia, pues es que hay que pagar los sueldos de los jueces. A los militares, pues son los recursos de la defensa nacional y la cosa contra la guerrilla. A la educación, ¿cómo van a dejar a los profesores sin plata? Entonces, empieza uno a buscar por dónde es que se le puede echar tijera al presupuesto nacional y siempre el Paganini, el primero de todos, se llama el Ministerio de Transporte, o los recursos, digamos, que están presupuestados. Entonces, uno ve problemas por ese lado. Lo segundo, y hablemoslo con claridad, el país está dispuesto a seguir aguantando peajes, los peajes en Colombia son costosos. Hay que pagarlos y uno entiende que en la práctica lo que está es pagando un impuesto que son recursos que le entran al país y que con esa plata es que se está financiando la red de transporte en Colombia. La pregunta es, ¿podemos seguir metiendo más peajes para poder garantizar otras obras? ¿Podemos tener unas contraprestaciones adicionales? ¿De dónde van a salir los recursos para poder hacer esta infraestructura? Y paralelamente, pues tenemos líos grandes, la ley o la posibilidad, digamos, de los manejos de comunidades nos está enredando los proyectos, los está demorando, las licencias ambientales se han vuelto también un dolor de cabeza, ha habido un ejercicio, digamos, coordinado entre las autoridades, con el presidente a la cabeza, tratando de ponerle orden a eso, pero eso está implicando unos sobrecostos gigantescos. Yo les voy a contar no una cifra del sector de infraestructura, sino del sector eléctrico. Hacer el Quimbo costó del total de los costos del Quimbo en el Huila, un 25% fueron costos de comunidades y ambientales. Hidrosogamoso en Bucaramanga, cerca de Bucaramanga, la hidroeléctrica de Isagen, el 30% del costo de ese proyecto fue comunidades y medio ambiente. Entonces uno empieza a ver que la gente dice, hombre, es importante que se hagan las licencias, que se le dé participación a las comunidades. Lo que les quiero decir es que cualquier obra de estas de infraestructura que se construya tiene un sobrecosto del 30% y que eso se acaba pagando en el recibo de la electricidad que nos llega a las casas, en el peaje que tenemos que pagar por las carreteras, en el número de kilómetros que se pueden arreglar en vías. Todos los costos se tienen que llevar a costos y esa es la realidad. Esto funciona igual que en la casa, lo que entra en salarios es lo que se puede gastar y eso es lo que da para el mercado, para ir a cine, para comer y para los juguetes de los niños. De resto, si uno se gasta más, queda en deuda y si queda en deuda, endeúdese con el banco. Y así le pasa exactamente a la nación. Entonces, cuando mira uno ese escenario que dice, esto está complejo el tema fiscal, complejo el tema de los recursos, es un tema que yo sí quiero hablar porque yo quiero saber de dónde diablos vamos a sacar plata para poder seguir adelante, qué tipo de decisiones de Estado se requiere, qué políticas públicas están haciendo falta, cómo podemos, un instrumento que alcanzó a mencionar Giovanni, que yo quisiera que explayáramos mucho más, es desde fácilmente principios de los años 90, la ley de valorización fue declarada inconstitucional o ilegal por el Consejo de Estado y por la Corte, hubo un par de sentencias ahí. Finalmente el año pasado se logró aprobar una nueva ley de valorización. Para nadie es secreto que una carretera de las dimensiones que se están haciendo en Colombia, que le pasa por enfrente de la finca a alguien o que le acorta la llegada en un 50% del tiempo, pues tiene que tener una valorización, tiene un beneficio y obviamente tiene que contribuir en eso el propietario de ese suelo. La pregunta es, ¿lo puede hacer en una proporción cuando lo que tiene ahí son unos cultivos, digamos, que no es un tema de vivienda o de unas fábricas, sino son simplemente cultivos o ganados? ¿Cómo vamos a operar en ese sentido? Entonces yo quisiera que arrancáramos un poco, digamos, con ese tema de la financiación, cómo ven el futuro, para dónde van, qué tan realista es decir que sí vamos a poder arrancar esto, qué tan complejo es todo este tema bancario que no se ha logrado resolver con la Ruta del Sol 2, para dónde vamos y cómo garantizamos que esto coja y garantice pues inversiones hacia adelante. Yo creo que podemos comenzar con Luis Fernando. Bueno, muchas gracias, Eduardo. A ver, yo creo que hay que ser realista en los, digamos, volúmenes de dinero que se pueden invertir en infraestructura de transporte. Dependiendo de qué incluye uno en las inversiones, diferentes estudios dicen diferentes cosas.
pero el último reporte que vi que hicieron en conjunto, creo que fue el BID y la CAF, ellos hablaban de 6% del PIB como inversión recomendable, pero eso incluía acueductos, eso incluía energía eléctrica y creo que incluía telecomunicaciones. Entonces, dentro de ese 6%, si yo me acuerdo bien, el valor para transporte era el 2%, ¿no? Entonces yo creo que si mantenemos el 2, eso ya es un gran logro, ¿no? Porque hoy en día la economía nacional, quien DNP, pues Giovanni conoce mejor, pero creo que es como 900 billones de pesos, ¿no? El PIB, más o menos. Llegando a eso, sí. Entonces, el 2% son 18 billones de pesos, eso es mucho, mucho dinero. O sea, las concesiones, o sea, para tener una idea de los presupuestos, el presupuesto del INVIA son 3 billones de pesos, ¿no? Lo que están invirtiendo las concesiones en los próximos años va a ser del orden de 8 billones de pesos al año. O sea, ya vamos en 11. Pero también se están invirtiendo 3 desde el punto de regalías, vamos entonces en 14, y el resto viene de ciudades y municipios. Entonces, yo creo que si eso se logra mantener, que ya de por sí es un gran aumento en el pasado, va a ser un gran logro. Lo importante es invertirlo bien, ¿no? Porque, ¿qué quiero decir yo con invertirlo bien? Es asegurarse que el dinero va a aquellas cosas que realmente producen y se necesitan. Y además, pues que no se pierda el dinero en el camino, ¿no? Mucho del dinero se ha perdido en lo que son vías secundarias y terciarias, históricamente. Creo que aquí Argelino nos hacía alusión a ese tema. Entonces es muy importante tener un modelo de desarrollo de vías secundarias y terciarias que dé mayor tranquilidad de que el dinero se está usando bien. Les doy un ejemplo. Lo común en las vías terciarias en Colombia es que se use el afirmado, pero resulta que es que cuando se usa el afirmado es difícil saber qué tanta arena se puso. Y además, como llueve tanto en este país, esa arena se va muy rápido. Entonces pasan 2 años y estamos en las mismas. Por eso es tan importante los cambios que se están comenzando a dar ahora de utilizar tecnologías y mezclas más permanentes, ¿no? De usar la placa huella en ciertos puntos, de usar lo que se llama el suelo cemento o el suelo cal en otros puntos, de utilizar aditivos que impermeabilicen los suelos, de tal forma de que las soluciones sean más permanentes. Y apoyarse más en organizaciones comunitarias. En otro evento aquí en los Andes hace unos meses yo les contaba una anécdota del Perú y ese era un investigador británico en los 1600, creo que era 1600, y estaba viajando por el Perú y iba cruzando una carroza con unos colonos españoles, un precipicio en uno de los puentes incas, y a mitad de camino se rompió el puente y se murieron todos. Y él quedó muy impresionado y se puso, esto es verdad, se puso a investigar por qué había pasado. Y lo que ocurría es que en el Imperio Inca le asignaban el mantenimiento de los puentes a diferentes aldeas. Y era un orgullo de la aldea que su puente estuviera bien mantenido y bien construido. Y por eso siempre se mantenían bien los puentes allá en la cordillera, los puentes colgantes. Pero una vez se desarmó el imperio inca y llegaron los españoles, se dejó de hacer mantenimiento de esos puentes y poco a poco se fueron cayendo. ¿Cuál es el significado de eso para acá? Que realmente hay que trabajar con las comunidades de base, con cooperativas, juntas de acción comunal, etcétera, en las vías terciarias, para que ellos mismos aprendan a aplicar estas tecnologías y ellos mismos le hagan el mantenimiento.
porque son los mayores interesados en que funcionen bien. Y yo creo que un esquema bien montado de esa forma va a llevar a mejores resultados y a que se pierda mucho menos la plata. Ya hay algunos pilotos en ese sentido, pero ahí hay unos paradigmas que hay que cambiar para asegurarse que no solo sean 20 billones de pesos al año, sino que esa parte se utilice bien. Ahora, finalmente, yo creo que todavía hay muchos proyectos que se pueden hacer que requieren poco dinero público. Por ejemplo, hay muchos proyectos en lo que tiene que ver con los accesos a Bogotá, con lo que tiene que ver con los accesos a Cali, con lo que tiene que ver con accesos a otras de las grandes capitales, donde hay suficiente volumen de vehículos que justifican hacer una carretera por concesión. Hasta ahora nos hemos enfocado mucho en lo interurbano, pero especialmente aquí en Bogotá hay unas oportunidades enormes de hacer autopistas urbanas, que es lo que está planeando en este momento la alcaldía. Entonces yo creo que ahí va a venir una oportunidad de inversión muy grande. Y un comentario con relación a los peajes, aquí para defenderlos, pues porque la ANI ha puesto muchos peajes. Y con los peajes en la ANI siempre se hace el siguiente cálculo, y es, si se mejora la vía, ¿cuánto se reduce el costo de operación vehicular? O sea, ¿cuál es el beneficio para el camionero de utilizar menos combustible, menos repuestos y llegar más rápido? Y siempre nos aseguramos de que el aumento de peaje que se dé solo se lleve una fracción de esa mejora. O sea, más o menos que la mitad le quede al camionero y la mitad le quede al país para pagar por la infraestructura. Entonces, si uno logra mantener esa relación, no va a haber tanta oposición a los peajes. La gente también es muy egoísta, ¿no? ¿En qué sentido? Que quieren obtener el beneficio de las cosas, ¿no? Dicen, bueno, yo quiero evitar el trancón, quiero llegar más rápido, usar menos gasolina, pero no quiero pagar por eso. Pero es que resulta que uno paga por todos los servicios públicos. Uno paga por el gas, uno paga por el agua, uno paga por el teléfono. Entonces, ¿por qué no va a pagar por tener una mejor carretera? Entonces, yo también creo que en eso hay todavía un potencial, especialmente en lo que son los accesos a las grandes ciudades. Giovanni, usted tocó también todo el tema, pues dejó como el abrebocas un poco sobre los temas de financiación. Cuéntenos un poco qué tienen en mente, qué han discutido en planeación, han pensado en algo de tema del desarrollo, valorización, hay como alguna idea. Ministro Cardona me decía el otro día que lo tiene como un instrumento y lo ha pensado también. Cuéntanos un poco en qué está eso. Sí, son básicamente dos escenarios los que se plantean cuando uno tiene este tipo de discusiones. Por un lado, por supuesto que es el de identificar esas posibles nuevas fuentes, ese factor adicional en el presupuesto de la Nación que ha venido en una caída, digamos que casi que crónica de una muerte anunciada, que ha sido bien dura, pero que afortunadamente llegó en un momento en el que tanto los recursos del Sistema General de Regalías como la incursión del capital privado, ¿no? Para las concesiones, digamos que pudo ser un muy buen paracaídas y ha sido como sostenible para infraestructura. Ahora, el sector transporte sí viene dando una discusión desde el año pasado en los temas de valorización. No es un tema fácil, ¿no? Cuando nosotros planteamos el Plan Nacional de Desarrollo, recién empezó la segunda etapa de este gobierno. En el año 2014 y 2015, cuando se formuló, fue una discusión que, valga la pena decirlo, fue tan complicada que se zanjó en un momento de decir, la vamos a tomar después. Implementemos el plan porque los plazos de ley no nos daban para más, para tener más discusiones, era un artículo bastante complejo que no nos permitió dar la discusión completa en ese momento, por dos razones. Una, la misma complejidad del artículo como tal nos superaba en tiempo, y dos, porque sabíamos que de alguna manera íbamos a tener una muy buena reacción en el momento en el que empezara ya a identificarse la entrada del capital privado. Pero ¿qué pasó con esto? Las perspectivas de crecimiento de la economía, bastante difíciles. Aquí ya hago un paréntesis y es bien importante considerar que nosotros cerramos el primer semestre del año con un crecimiento que prendió las alarmas.
pero que ese crecimiento que tuvo Colombia durante el primer semestre es el crecimiento, e incluso a veces menos, que es el que tiene la mayoría de los países de la región de América Latina. Es decir, uno considera los crecimientos de países como Perú, de países como el mismo Chile, como Uruguay, Argentina, y son países que no están creciendo más allá del 1,2, 1,4, 1 en un año corrido. Colombia, bueno, tiene digamos una dinámica un poco extraña. Nosotros cuando cortamos el primer semestre decimos, esto lo que nos indica es que en diciembre, o bueno, cuando empecemos el año siguiente, vamos a identificar que tuvimos un crecimiento del 2%, del 2,2%. Y resulta que en el siguiente trimestre podemos identificar, no vamos a terminar con esto, vamos a terminar con el 2, en el mejor de los casos. Pero aún así Colombia es de una de las economías que al menos está creciendo, hay economías realmente estancadas. El tema de la valorización es un tema que en este momento está en discusión y se están trabajando dos frentes. Por un lado, un proyecto de decreto que se está trabajando de mano con el Ministerio de Transporte, sabiendo que si bien no se pudo abordar en el momento de la formulación e implementación de este Plan Nacional de Desarrollo, es algo que tiene que darse necesariamente antes de que termine el gobierno. ¿Y por qué? Porque, como lo hablábamos hace un momento, la etapa de inversiones fuertes que se da es en etapa de construcción, por lo menos para 4G. Los primeros 4 años básicamente son los de inversión dura, porque es la etapa del CAPEX que conocemos comúnmente. Va a durar eso, pero después las otras alternativas van a quedar cortas. Entonces veíamos casos como el de Perú en donde se realizan obras por impuestos. La empresa privada realiza unos grandes desarrollos de infraestructura, por lo menos en áreas de influencia, al menos, puede ser más, en donde ellos están haciendo sus desarrollos, ¿no? Sus desarrollos empresariales, llamémoslo así. Y ha sido un modelo de alguna forma exitoso en Perú. Acá la idea no es abordarlo desde el punto de vista macro, llamémoslo así, con las grandes vías, pero sí se contempla para el desarrollo de algunas de las vías regionales. Y es un esquema interesante, porque, como bien lo dijiste hace un momento, muchas veces por desinformación se puede satanizar algún tipo de intervención. Entonces, cuando dijimos, pero sí ve que las obras por concesión sí funcionan, acá sí realmente las obras se ven. Acá no duramos 20 años haciendo 2 kilómetros de carretera. Bueno, sí, pero es que el esquema en el que exitosamente participó la ANI nos da cuenta de que había dos condiciones principales para el nuevo desarrollo de infraestructura: que tuviéramos un nivel de servicio óptimo, mínimo, que por supuesto va a reducir los costos de operación, y por otro la disponibilidad de la infraestructura. Hasta que esas dos condiciones no se den, el concesionario no va a recibir sus pagos. Entonces, digamos que sí cambia el paradigma. ¿Y por qué? Porque viene algo mucho más interesante que decía el doctor Argelino, que me parece supremamente clave, y son dos cosas. Una, la adecuada estructuración de los proyectos. Aquí les cuento una anécdota. Antes del año 2010 se formuló un programa para carreteras, obra pública, que se llama todavía los corredores arteriales de competitividad. Luego cambió el nombre a corredores arteriales de prosperidad cuando se reformó. Ese programa se estableció mediante un documento COMPES, 2 documentos COMPES realmente, y buscaba intervenir 1.500 kilómetros de carretera, apenas 1.500, y el costo en el que se tasó de alguna manera medio teórica fue de 2.5 billones, 2,5 billones. Pues bueno, era uno de los famosos programas que cuando se inició, cuando se formuló, año 2008, 2009, no tenía sus estudios y diseños, un proceso de maduración completo. Cuando tuvimos que abocarnos a hacer como el reajuste de las cosas, de 2.5, el programa, a hoy salió más o menos por cerca de 8 billones de pesos, 3 veces más. Y entonces uno dice, pero ¿cómo si la ley permite solo adiciones del 50% en valor se llegó a eso? Bueno, porque las jugadas que en el buen sentido de la palabra que hubo que hacer fue: no tenemos ninguna opción, cortemos este contrato acá por esta parte y los otros X kilómetros del tramo que faltan tienen que entrar en una nueva licitación, porque era la única forma de garantizar que los proyectos podían culminarse y estar al servicio de todos los usuarios. Entonces, toda esta maraña de cosas, ¿por qué la menciono? Porque se dijo, primero, la maduración de proyectos. No puede ser una medio idea de decir, no, contratemos porque lo que importa es cortar la cinta. Y lo otro que mencionó acá mi doctor Durán fue el tema de la innovación. Entonces, si bien nosotros tenemos un marco que se está apenas trabajando, se está discutiendo para poderlo llevar a una optimización en la ejecución y financiación de los proyectos de transporte,
en dos escenarios. El primero es un proyecto de decreto ya para poder ser aplicado de una forma mucho más dinámica. Cuando digo dinámica me refiero a que empiezan a andar los proyectos, pero no somos capaces de implementarles una forma asegurable de hacer el cobro. Es decir, es como que Colombia tiene muchísimas herramientas para poder hacer una captura impositiva. Tenemos cómo cobrar, muchas fuentes para poder cobrar impuestos, pero realmente no se aplican todas las que podemos tener. El tema de la evasión es un componente clave también en eso. Entonces mucha gente dice, necesitaremos otra reforma tributaria, necesitamos más impuestos, y una de las formas de decir es, bueno, Colombia está en este momento teniendo un IVA del 19%, pero hay países que fácilmente lo tienen del 22 y 23 y ya vienen con eso. Bueno, realmente creo que yo personalmente, si tuviera que pagar un 22 o 23% siempre y cuando vea realizadas las obras de la manera adecuada y con un proceso de moderación adecuado, creo que lo haría. La mayoría de ciudadanos obviamente se resisten a esto, pero quizás no llegan a ese punto, pero muchos de ellos ya están viendo, yo no estoy viendo que realmente esa base impositiva que tengo la esté viendo realmente materializable. Entonces nos falta también tener un mejor mecanismo para cobrar. ¿Qué viene entonces? Uno, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Andrade, que no solo se trata de tener más recursos. Si prospera bajo un documento COMPES y bajo la aplicación de un decreto, el componente de valorización va a ser muy bueno, pero infortunadamente no va a poder ser aplicable a todos. Para el caso del que hablabas, en que no todo es vivienda, no todo es lujo, no todos son condominios, hay gente que tiene sus predios como un uso, digamos, de economía autosostenible, pequeña. Entonces tenemos que pensar en una eficiencia en ese gasto. Es clave, Eduardo, es clave porque realmente si uno se pone a ver, estamos ejecutando lo que le dan al sector, el 97-98% en cada año, se ejecuta casi todo, pero cada vez hay menos plata. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer que haya o que exista una mejor ejecución de los proyectos? Uno, una maduración y un proceso de estructuración seria de los proyectos. No podemos salir a contratar un proyecto que creemos que es bueno y que nos va a conectar. Dos, tener unos análisis y una estabilidad jurídica lo suficientemente fuerte para que eso le dé garantías a los inversionistas extranjeros, que es otra cosa de la que carecemos o que por lo menos ha estado un poco frágil. Eso nos llevaría a que el 6% que ha sido como un mito, que realmente es un 6 en orden general de infraestructura, porque uno va a buscar en los informes del Banco Mundial, de la CAF, del BID, incluso la misma OCDE establece los órdenes de inversión, óptimos serían estos, pero infraestructura siempre está mezclado con el componente con el que inició la presentación el doctor Argelino, y es decir, infraestructura, ustedes enfocados en transporte, esto vamos, pero infraestructura generalmente ellos lo asumen como un todo, que era lo que hablaba el doctor Andrade al comienzo. Entonces, si nos concentramos en transporte, Colombia está creciendo a un ritmo que es importante por encima de los países de la región. El segundo paso es, necesitamos más recursos, la valorización nos puede dar algunos. Se ha venido hablando de los bonos de infraestructura, que pueden también, digamos, hacer parte de ellos los fondos de inversión, los fondos de pensiones, las fiduciarias, y esto se puede trabajar. Es un tema que no es sencillo, pero yo creo que sí debe estar involucrada una agenda interinstitucional para permitir que una eficiencia en el gasto nos pueda decir que tenemos solo 2 pesos versus 10 que tienen los países del primer mundo, pero gastemos bien esos 2 pesos. Ese creo que es el principal problema que aqueja a Colombia. Cuando los podamos gastar bien, muy seguramente va a tener mayor sentido y más representatividad esos otros centavos o pesos que nos den de más por encima de esos 2. Muy interesante, Giovanni. Yo quisiera un poco con Argelino hablar un tema que me parece que es básico, ya visto, digamos, desde la Sociedad Colombiana de Ingeniería, distinto a los temas financieros de que hemos hablado y toda la complejidad presupuestal que tiene esto y los recursos y la disponibilidad, que a propósito nos deja pues un muy buen sabor saber que tampoco es que estemos tan mal, que el futuro tiene un color claro, que no es una cosa oscura hacia adelante, que hay la posibilidad de recursos y de hacer más cosas en el nivel de infraestructura. El año entrante va a llegar un gobierno nuevo a Colombia. ¿Qué recomendaciones, digamos, desde el lado de la Sociedad Colombiana de Ingeniería le harían ustedes para poder seguir manteniendo, digamos, un buen nivel de inversión, poder tener, digamos, inversiones grandes, aporte del sector privado, acceso a créditos? ¿Qué le recomendarías al gobierno, digamos, frente a lo que hay hoy día? Bueno, lo primero, que firmen el contrato del metro antes del próximo gobierno. Pero definitivamente en este momento la confianza de inversionistas en el país se ha visto golpeada. Esa confianza hay que volverla a recuperar. Y eso
pasa inclusive por cambios en la ley. En este momento está cursando un proyecto de ley que trata de subsanar un tema que se ha vuelto mucho, ha sido la talanquera para que se puedan seguir cerrando los contratos de concesión de 4G. Y es que el inversionista de buena fe, un tercero de buena fe, que está apalancando un proyecto, quiere saber de que si ese proyecto, por alguna circunstancia, se declara nulo porque se encontró que tuvo un vicio por el cual ¿quién le va a responder? Esa es la pregunta que todavía no tenemos respuesta. Y es la pregunta que está tratando de resolver, o la respuesta que está tratando de plantear en la ley. Si nosotros no logramos esa confianza, porque inclusive ni siquiera es para inversionistas extranjeros, los mismos inversionistas colombianos también necesitan tener esa misma confianza. Entonces, si nosotros no logramos recuperar eso, con unas claras señales del próximo gobierno, de para dónde vamos, de que se va a respetar ese tema de garantizar la seguridad jurídica de los negocios, el tema se va a complicar mucho y va a ser muy difícil conseguir financiación. Bueno, yo creo que… Yo tendría de todas maneras un recorderis que sí me gustaría hacer. Yo sé que ahora que están tan de moda los referéndum, en que la gente vota sin saber mucho del cuento y entonces deciden que no, que minería no, que petróleo tampoco, que cualquier cosa que se les ocurra. Una de las cosas malas que tuvo la Constitución del 91 fue que prohibió las rentas específicas, rentas con destinación específica. En el gobierno de Carlos Lleras se estableció el Fondo Vial Nacional. ¿Y qué era el Fondo Vial Nacional? Era coger los recursos de la sobretasa a la gasolina, lo cual tiene toda la lógica del mundo. ¿Quién es el que debe pagar por el uso de las carreteras o proveer los recursos, sino el usuario? Y la mejor forma, la más directa de que el usuario lo pague es con el impuesto a la gasolina, porque es que usted no compra gasolina para comer o para preparar comida, usted la compra para usar las vías. Entonces, ese tema debería poderse buscar una forma de volverlo a activar, de pronto con el esquema, claro, como eso se le pasó a los municipios no lo van a soltar, pero hay un tema en el tema de vías nacionales que se llama extraterritorialidad. Supuestamente, y lo aprendí por un lío que tuvo el concesionario de Vinorte con Chía, de que le fueron a decir que dónde estaba la licencia de construcción para construir el peaje. Y digo, no, es que yo no necesito esa licencia de construcción porque yo estoy aquí en territorio de la nación, para una obra que es de la nación, que está aprobada, y le aceptaron el argumento. Entonces uno diría, bueno, hagamos una cosa, en las concesiones, en las vías, pongamos zonas que son esas zonas de servicio de las concesiones, pues esas zonas que venden gasolina, ese impuesto debería ir para la vía, el impuesto que se recoja por la gasolina que se venda para los usuarios de la vía. Y estoy seguro que ahí podría haber una fuente interesante de recursos. En que tú, no sé, yo lo hablé con algún abogado y me dijo, eso es imposible. Pero bueno, los ingenieros tendemos a pensar, a ser más optimistas. Luis Fernando quiere agregar algo. Sí, en ese sentido, eso de que los sistemas sean financieramente cerrados es muy bueno. Y les voy a dar un ejemplo, los aeropuertos, ¿no? Realmente la Aerocivil no le pide dinero a la nación. Con lo que se genera del uso de los aeropuertos, lo que pagan los pasajeros y lo que cobra la Aerocivil por el control aéreo y el aterrizaje de pistas, es que se financian todas las obras de los aeropuertos. Algunas por concesión en los aeropuertos grandes y otras por obra pública. Pero no es sorpresa entonces que se han podido hacer todas estas mejoras en los aeropuertos a pesar de las restricciones financieras de la nación. Y se van a seguir haciendo, porque entre más pasajeros hay y más vuelos hay, pues hay más ingresos. En el caso de los puertos pasa lo mismo, o sea, los ingresos que generan los puertos por su uso, pues se reinvierten todos en su infraestructura y la contraprestación que se cobra por las concesiones se utiliza para los canales de acceso y el acceso a los puertos. Entonces están los puertos, son autosostenibles. ¿Dónde está el problema? El problema es en las carreteras. Y las carreteras podrían ser bastante autosostenibles si el impuesto a la gasolina y los peajes se dedicaran solo para las carreteras. Pero como cambió la Constitución para darle flexibilidad al Ministerio de Hacienda,
Y es verdad lo que decías de que el comodín es la inversión, porque el gasto no se puede cortar tan fácilmente. Entonces lo que pasa es que ese dinero que se paga por la gasolina se acaba utilizando en funcionamiento. A mí sí me parece que debería analizarse la forma de tener un sistema cerrado. Miren, es así en Estados Unidos, aquí que tenemos al profesor Peña Mora. Todo lo que es la construcción de highways en Estados Unidos viene del impuesto de la gasolina. Inclusive la gran pelea que se ha tenido en los últimos años es que el Partido Demócrata ha querido subir unos centavos de dólar el impuesto a la gasolina para tener más dinero para hacer carreteras. Y el Partido Republicano, que no le gustan los impuestos, se ha opuesto a ese aumento. Pero en Estados Unidos lo que determina la cantidad de recursos para mantener y hacer los interstate highways es el impuesto a la gasolina. Entonces, si ellos lo hacen allá, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Bueno, podríamos hablar toda la tarde de todos estos temas, son súper interesantes. No hay nada más agradable que ver una carretera nueva, una obra nueva a todos. A mí me dio risa cuando se hizo el deprimido allá de la calle 94, se volvió turístico el deprimido porque todos tenemos que ir a ver y nos gusta, es parte de cómo ir a cine, ir a ver la carretera nueva o la obra pública nueva. Bueno, yo quiero terminar diciendo una cosa y me parece que, como dicen, las cosas hay que darles nombre propio a todo. Yo creo que el esfuerzo que ha habido por parte de este gobierno frente al tema de inversión en infraestructura no tiene igual en la historia de Colombia, y yo creo que es un tema que hay que resaltarle mucho al gobierno como una cosa muy positiva para el país. Quiero decir que parte de esa plata se logró conseguir gracias a que se estructuró desde el Ministerio de Transporte, pero especialmente desde la ANI, todo un esquema de poder vincular capitales privados, de poder sacar adelante eso en una forma adecuada, de tener un sistema transparente de adjudicación de todas esas concesiones. Se hizo un proceso muy interesante liderado por Luis Fernando y obviamente en el que participaron cientos de empleados de la ANI y de otras instituciones del Estado. Entonces yo creo que, digamos, hay que hacerle un reconocimiento a eso porque me parece que es importante. Y yo no quiero terminar sin hacerle también un especial reconocimiento a Luis Fernando. Sé que está pasando un momento duro en este momento en su vida, a todos nos toca momentos duros en la vida, momentos emocionales, momentos económicos, momentos de trabajo, momentos difíciles, y los momentos difíciles los tenemos todos en la vida. Yo lo conozco como una persona correcta, toda la relación que he tenido durante muchos años con Luis Fernando, siempre he encontrado un caballero, una persona decente, una persona bien intencionada, que quiere el bien del país, y por eso me duele que esté pasando él y su familia por un momento duro en estos días. Pero estoy seguro que ahí está Dios, ahí está la verdad, y que van a salir adelante con este duro esfuerzo que van a tener que hacer durante los próximos días. Pero estoy seguro que Luis Fernando, el país terminará reconociéndole todo lo positivo que ha hecho y obviamente su corrección como ser humano, que yo creo que además, como dicen, aquí estoy como ser humano para reconocerlo como tal. Es una persona que lo he visto trabajar a sacar adelante a Colombia, que tomó una decisión de irse en un momento dado de McKinsey como un ejecutivo muy exitoso de una compañía, quizás la compañía consultora más importante del mundo, a meterse al Estado colombiano para poder arreglar la infraestructura que la tenía en la cabeza, tenía un modelo y logró ponerlo en práctica. De manera pues que nos duele, a ustedes les duele más obviamente porque lo están viviendo en carne propia, pero a los demás colombianos nos duele también que gente de bien como ustedes esté sufriendo por cuenta de eso, Luis Fernando. Entonces le deseamos lo mejor, esperamos que salga adelante de ese momento duro y para adelante.